Tengo la idea para la clase de hoy de desarrollar dos temas puntuales. Uno, realmente tres temas. El primer tema, si tienen alguna duda respecto del examen del día de ayer, que podamos evacuar en 5 minutos. Dos, y le podemos dedicar un poquito más de tiempo, si les parece bien, entre 5 y 10 minutos. Tiene que ver con los trabajos prácticos, que son unos casos prácticos por un lado, y luego una tarea sobre el análisis de un seminario que les di el link para que lo trabajaran. Y si tienen alguna duda respecto de ellos, si alguno ya fue trabajando. Y después de eso me gustaría desarrollar la la lección relativa a las obligaciones extracontractuales que nos permitiría terminar en este tiempo que tenemos. Así que, si les parece bien, podemos arrancar con el primer punto. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le quedó como consecuencia del examen del día de ayer, está abierto Sí, el espacio ahora. buenas tardes, profe. María Belén, te habla. Yo quería Hola. saber nomás cuál es la respuesta a los casos, porque tengo entendido que ambos casos planteaban la misma cosa. O sea, era el contrato hecho en el exterior por un alquiler para realizar el cumplimiento del contrato iba a ser acá. Y quería saber nomás cuál es. Uno era de un alquiler, perdón María Belén, uno era de un alquiler y el otro no decía qué tipo de contrato. Ah, ya. Y quería saber nomás eso, o sea, cuál era la respuesta realmente. Porque Eh, no tengo a mano pero puedo ir abriendo si les parece. O sea, la respuesta es la que no tienen, ¿verdad? sí, por eso. Vale, puedo ir abriendo y así puedo leer el enunciado. Denme un segundo, porque algo le pasó a mi máquina y está, no sé, súper lenta. Pero denme, mientras, esa es una pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, eso no. Eso nomás. Perfecto. Dame un segundito. Está muy lenta mi máquina. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesor. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Decime. Una consulta. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar o saber en qué o cuáles puntos nos equivocamos? ¿Cómo podríamos tener una noción sobre eso? Ah, vale. Sí. No les muestran las respuestas correctas después de... No, ¿verdad? No. No, profe. Ya. Bueno, y es una pena porque normalmente debería poder entrar rápido y no estoy pudiendo entrar y me encantaría poder... Ah, pero tengo la versión en PDF. Dame un segundo, que ahí tengo la respuesta. Dame un segundo. Denme un segundito, ¿sí? Ténganme paciencia y vemos. Y mientras van pensando en más preguntas, ¿sí? Si quieren, podemos adelantar entonces el tiempo y me van diciendo si tienen alguna duda o pregunta sobre los casos prácticos, en qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer, y si alguno ya lo hizo. Nada. Creo que la mayoría todavía no hizo doctor porque estamos con muchas cosas, todo Ah, encima. Entonces creo que vamos a hacer este fin de semana recién eso o algo así, porque estamos bueno, con mucho trabajo de entregar esta semana y los exámenes también. recuerden que tienen tiempo hasta el lunes, por favor. Lunes, sí. Sí. Profe, yo tengo una consulta. Cuando es sobre o sea, cuando hay cláusula de arbitraje, ¿Sí? entonces, tipo, se tenía en cuenta lo que decía los protocolos adicionales otra vez, ¿verdad? ¿O cómo se resolvían eso? ¿Qué protocolos adicionales?
del Tratado de Montevideo. No teníamos. Depende. Si estamos en presencia de un contrato con cláusula arbitral que no vincula, que creo que eran los casos que teníamos, que no vinculan ni a Argentina, ni a Uruguay, ni a Perú, ni a Bolivia, entonces estamos hablando de la aplicación de normativa interna o de las convenciones interamericanas, ¿sí? Eso podría ser. Pero en este Sería el caso, Código Civil. entonces sería la ley de arbitraje o el Código Civil en todo caso, pero la ley de arbitraje tendría todo lo necesario para definir las cuestiones que nosotros planteamos, que son las cuestiones de jurisdicción y las cuestiones de derecho aplicable, el artículo 32 básicamente, y con eso estaría más que nada. Ya, gracias, profe. No te preocupes. Por fin estoy abriendo, así que voy a buscar. La pregunta es con relación al caso práctico, ¿verdad? Doctor, Los dos casos prácticos, sí. artículo, ¿cuánto le dijo la compañera recién? El arbitraje, artículo 32. Dale, gracias. Bien, el primer caso, y lo voy a proyectar, ¿sí? A ver si lo puedo proyectar y así ya lo leemos juntos. Y este es el primer caso, ¿verdad? A este se estaban refiriendo. ¿Quién fue el que me hizo la consulta? Francisco también quiere hablar, pero ¿quién? Dame un segundo, Francisco. Creo que fue. Dame un segundito. María Belén, ¿verdad? ¿Quién me consultó sobre los casos prácticos? María Belén, profe. María Belén, ¿cuál era tu duda? La respuesta, ¿verdad? En el primer caso, estamos hablando de un contrato en Londres entre un ciudadano francés domiciliado en Berlín y un ciudadano alemán domiciliado en Brasilia, actuando ambos en el marco de sus actividades, de sus respectivas actividades profesionales, siendo el lugar de cumplimiento de la obligación el territorio paraguayo y habiendo cláusula de elección de derecho aplicable, se rige en cuanto al fondo, es por la ley elegida por las partes. ¿Por qué? Porque la fuente normativa aplicable a este caso no son ni los tratados de Montevideo del 89 ni del 40, sino nuestra ley 5.393 del 2015. Y el detalle que tenemos que tener en cuenta aquí es que ambos están actuando en el marco de sus respectivas actividades profesionales, que es lo que requiere la ley en el ámbito de su aplicación. ¿Sí? Como hubo elección de derecho aplicable, el hecho de que haya un lugar de cumplimiento en un lugar o en otro no es el punto de conexión elegida por la ley. De hecho, no es tampoco ni el punto de conexión subsidiario para el caso de que las partes no hayan elegido el derecho aplicable, sino que es la ley elegida por las partes y en segundo lugar, cuando no hay cláusula de elección, es la ley que guarde los vínculos más estrechos con el contrato. En este caso, la respuesta correcta es la ley elegida por las partes porque hay elección. Aquí, aunque no se dice cuál es ese derecho, se dice que se eligió un derecho. Y el siguiente caso un contrato de alquiler celebrado en Dublín entre un ciudadano alemán domiciliado en Lisboa y un ciudadano francés domiciliado en Madrid, respecto a un automóvil situado en Paraguay y en el que será utilizado en Paraguay en cumplimiento del referido contrato, habiendo cláusula de elección de derecho aplicable y actuando ambas partes en ejercicio de sus actividades profesionales. ¿Quién me dice la respuesta aquí? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Alguien se anima, no? Y yo marqué, profe, por la ley elegida por las partes, por la ley esta de 5393, creo que es. Ahí está, Porque esa es. sí, correcto, Maybelline. Por los mismos argumentos que dijimos antes, ¿verdad?
Y es que la respuesta tiene que ver con que actúan en el ámbito de su actividad profesional. Sí, por eso marqué eso. Sí, correcto, está súper bien. Es correcto. ¿Y la diferencia con el otro caso cuál es? Perdón, que son diferentes casos, pero sí actúan en el ámbito de su actividad profesional y hay cláusula de elección, ¿vale? Y que en este creo que no se dice que será utilizado en Paraguay, dice. ¿Sí? Pero podemos decir que tiene también un lugar de cumplimiento. Son redacciones diferentes, son casos diferentes, pero la respuesta es la misma, pero porque reúne los dos requisitos. ¿Sí? Ah, sí, sí, yo marqué lo mismo en los dos, ya. Gracias. Pero no es que sean los mismos casos. En uno es un contrato de alquiler y en el otro es un contrato al que no se hace referencia a qué tipo de contrato es. Pero aquí las claves son el que actúan en el ámbito de su actividad profesional y que hay elección de derecho aplicable. Podría, por ejemplo, haber sido actúan en el ámbito de su actividad profesional y no eligen el derecho aplicable, o sea, no hay elección de derecho aplicable, entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería, María Belén? ¿Cómo, profe? Si, por ejemplo, en lugar de decir aquí que hay elección de derecho aplicable, se dice no hay elección de derecho aplicable, que todo el enunciado es el mismo. ¿Cuál sería el derecho aplicable o la respuesta correcta? El paraguayo, creo. No, sería la ley que tenga los vínculos más estrechos, porque eso es lo que dice nuestra ley 5.393. ¿Me están siguiendo o estoy dando por supuesto de que ya saben y entonces estoy avanzando rápido? Realmente yo no sabía, es el vínculo estrecho. ¿Es en qué ley está, profe? En la ley 5.393. Ah. ¿Vale? O sea, la ley 5.393 dice que las partes tienen la facultad de elegir el derecho aplicable, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no eligen un derecho? Ahí recuerden que en la clase habíamos dicho que justamente en este punto también cambia todo el espectro de lo que venía siendo hasta ahora el criterio seguido por nuestra norma, o nuestras normas, tanto el Código Civil, el artículo 17, el artículo 297, como los tratados de Montevideo del 89 y del 40, que en todos los casos derivaba el derecho aplicable a la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Y la ley 5.393, sin embargo, ya no recurre al lugar de cumplimiento, sino que va a la ley que tenga los vínculos más estrechos. Es decir, el juez, en lugar de verificar cuál es el lugar de cumplimiento, tiene que verificar, y puede no ser la ley del lugar de cumplimiento, la ley que más estrechamente esté relacionado con el contrato. ¿Sí? Es lo que llamamos el punto de conexión subsidiario. El principal es la autonomía de la voluntad, pero si no lo ejercen, la ley establece otro, subsidiariamente. ¿Está? ¿Alguna duda más? Profe, yo tengo una duda. El de la autonomía material, Sí. ¿cuál era la respuesta? Es la facultad, creo que era algo así como la de establecer el clausulado del contrato, algo así. Podemos buscar. Ah, ya, sí, porque yo puse ese, pero Sí, creo porque que habíamos dado en clase, pero tenía mi duda igual. sí, creo que sí. Gracias, profe. No te preocupes. En general, y les puedo mostrar esto para que puedan ver. Si se fijan aquí, en general está bastante... siguen viendo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, se ve. En general el examen estuvo bastante bien, 18 personas, 23 personas hicieron 18 puntos, está bastante bien, 19 puntos 14, 20 solo 4, y bueno, nos movimos por aquí más o menos, ¿vale? Entre 16, 17, y ya son menos las personas que tuvieron por debajo de la mitad, 1, 1, 1, 1, ¿sí? No consideraría el valor medio 18 puntos, ¿vale? Normal 16, o sea que no, yo creo que estamos bien, ¿vale? En general. Bien, ¿dudas o preguntas? Yo el fin de semana pasado estuve trabajando, con lo cual estaba disponible por si tenían algún tema con relación
los casos prácticos. De cualquier forma, si tienen alguna duda, alguna pregunta durante esta semana, también me la pueden ir planteando y voy a tratar de organizar mi tiempo si puedo ayudarles. De cualquier forma, los casos son muy sencillos, ¿vale? Tienen esta misma dinámica. ¿Está? Y van a poder trabajar con los, como digo, con los materiales en la mano, así que no, con los textos normativos. Doctor, Ya que puede haber problemas. Sí, José. doctor, y en caso de que tengamos alguna duda, le consultamos solamente el correo. Me pueden incluso escribir al WhatsApp y en algún momento puedo mirar y les puedo contestar. Yo suelo usar una dinámica, pero eso depende mucho de ustedes. Bueno, pero es que me voy a perder si no usamos solo para eso. Podemos hacer, lo que pasa es que ustedes tienen una materia, o sea, tienen muchas materias, entonces seguro tratan muchas cosas y entonces me voy a perder la conversación. Si fueran capaces de usar, de hacer, no sé, un foro en el que solo hacen las preguntas y yo les puedo responder ahí, entonces a lo mejor les diga todas las respuestas. De todas formas, insisto, no son complicados, tienen la misma dinámica que el examen, tienen la misma dinámica de los casos que ya venimos desarrollando en la clase, entonces no tiene por qué suponer muchos problemas, ¿sí? Ni siquiera son complicados desde el punto de vista de tener muchas aristas, son relativamente sencillos, ¿sí? Tienen la misma dinámica que esto. En el examen final sí va a haber seguramente un grado mayor de complicación porque vamos a mezclar en un mismo, como les dije el otro día, en un mismo caso les vamos a preguntar sobre la capacidad para celebrar, les vamos a preguntar, tratándose por ejemplo de un contrato que recaiga sobre bienes, le vamos a preguntar aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos reales, por qué ley se regirá, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede haber mucha mayor complicación, pero solo porque en un mismo caso tiene varios puntos de vista, pero no debería ser mucho más complicado que esto mismo, porque ustedes también lo pueden aislar y separar y responder de forma aislada. La idea de tener un caso concreto más amplio es que puedan sencillamente visualizar una situación desde las diferentes aristas posibles, pero no supone o no debería suponer mayor complicación tampoco, ¿sí? De cualquier forma, tenemos hasta el día del examen final como para seguir viendo también estas cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. los resultados de esas 6 preguntas que están para responderse después del video, todavía no sale su resultado. No. No, porque la idea es que todos contesten primero. Ah, ok, está bien. Porque el de las 4 preguntas sí sale. Claro. Sí, pero eso está asignado, esos casos no son el mismo caso para todos, Ok, entendido. ¿vale? Ahí hay muchos casos, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno responda. De cualquier forma, yo les invito a que no hagan el esfuerzo de compartir respuestas. Así que es mejor hacerlo por cuenta propia. Y ese trabajo práctico se va a responder al final, ¿vale? O sea, al final del resultado van a tener los casos, ¿está bien? Y las notas. ¿Alguna pregunta más? Yo no. Nada. O sea, realmente me gustaría saber en qué me equivoqué, pero pues así en general no. Ah, bueno, vale. Y no sé cómo vas a hacer, pero no sé, una revisión individual, pero sí, porque no quiero, bueno, a ver, podemos hacer la revisión completa, tampoco nos cuesta nada. Creo que lleva mucho tiempo, no sé realmente mucho de eso. Sí, puede que nos lleve mucho tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, María Belén. Vamos a tratar de desarrollar esta lección que no es complicada, que no es larga, y nos queda algo de tiempo. A los que les interese, podemos hacer un repaso de todo el examen, sin problemas. ¿Está bien? Sí, profe, o sea, tenemos que terminar, o sea, vamos a terminar nomás lo que hay que terminar.
Perfecto. Avancemos entonces, ¿sí? Bien, hoy vamos... Bueno, profe. Sí, Ana Teresa, decime. Bueno, nomás dije, profe, perdón. Vale, perfecto. Bien, hoy vamos a hablar hoy vamos a ocuparnos en la lección 17 y estoy haciendo lo mismo que en la lección que desarrollamos con el profesor Rivas respecto a propiedad intelectual. Me estoy saltando una lección con la idea de que alguien más nos ayude a desarrollar esa lección. Insisto, sobre todo por evitarnos un poco la monotonía, que sea yo el que me ocupe de estos temas, y a veces el que cambiemos un poquito nos da alguna dinámica diferente y nos permite pues, hacer algo diferente por lo menos, ¿sí? Y entonces ese es un tema que podríamos darle también a algún profesor que pueda efectivamente hablarnos de la cuestión, ¿sí? Entonces, si les parece, pasamos a la lección 17, con lo cual también vamos a enganchar obligaciones, seguimos en el ámbito de las obligaciones, solo que las obligaciones extracontractuales, ¿sí? En el ámbito de las obligaciones extracontractuales, lógicamente, como su nombre lo indica, estamos hablando de aquellas obligaciones que se derivan de una obligación legal, no así de una obligación, bueno, aunque una obligación contractual también se deriva de una obligación legal, pero la obligación contractual finalmente se deriva en última instancia de la voluntad de las partes en celebrar un contrato, en obligarse en un sentido o en otro, y como consecuencia de esa asunción de obligación, en consecuencia del ejercicio de su autonomía de la voluntad, tanto conflictual como material, se derivan obligaciones. En el ámbito de las obligaciones extracontractuales no existe esa voluntad para obligarse, y la obligación surge como consecuencia de una obligación legal, es decir, o del incumplimiento de una obligación legal, o sencillamente por haberlo cumplido deficientemente, o también por situaciones como podrían ser los cuasi contratos o los llamados cuasi delitos, por organizarlos de alguna forma. Este tipo de obligaciones suelen principalmente venir dadas, por ejemplo, como consecuencia de los accidentes de tránsito. También pueden darse de la responsabilidad por la afectación de intereses de derechos difusos o intereses difusos, la responsabilidad derivada de productos defectuosos, es decir, de que se fabriquen productos y que esos productos causen algún daño a quienes los adquirieron, y por tanto uno puede asumir una responsabilidad contractual, aclarando en ese punto que si yo soy el que fabrico el producto y como consecuencia de eso, o por ejemplo, realizo una construcción, evidentemente la construcción y el propietario a quien yo le estoy construyendo eso, evidentemente tiene una responsabilidad contractual, ¿vale? Pero el fabricante de algún producto, incluso de una construcción o de lo que fuera, pero que no es él el que termina vendiendo o comercializando el producto, en ese sentido es que hablamos de unas obligaciones extracontractuales, es decir, cuando el afectado, el que resulta perjudicado, el que resulta dañado como consecuencia de ese producto defectuoso, no demanda, aunque pueda hacerlo, y ahí tendrá en todo caso una acción derivada del contrato, es decir, reclamar obligaciones contractuales, pero también estamos hablando aquí de aquella posibilidad de obtener un resarcimiento por parte del que fabricó, pero que no celebró conmigo un contrato. Estamos refiriendo en esa temática, ¿vale? También estamos hablando de figuras que ustedes conocen como la de la gestión de negocios ajenos o el enriquecimiento sin causa, o también conocido como enriquecimiento ilícito. Este ámbito también se extiende, por ejemplo, a las cuestiones que tienen que ver con responsabilidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Es decir, que como consecuencia, por poner sencillamente a un lado, de un lado de la frontera, por ejemplo, yo puedo tener un campo y del otro lado puede existir otro campo, ¿no? En una línea de frontera seca, por ejemplo,
y perfectamente se puede producir un incendio provocado, y estoy diciendo un ejemplo cualquiera, de un lado de la frontera, y por circunstancias climáticas, vientos, lo que fuera, eso se termina extendiendo, por ejemplo, y pasa la frontera y causa un daño quemando, por ejemplo, no sé, plantaciones de cualquier tipo de producto, de cultivos de otra persona. Entonces, la cuestión que debemos preguntarnos ahí es cuál es el derecho aplicable a la obligación de reparar cuando estamos en presencia de una circunstancia que tiene elementos extraterritoriales, es decir, el fuego lo inició alguien del otro lado, voluntariamente o por su negligencia, y me alcanzó mi territorio o mi terreno, y por tanto, y también a mis cultivos, y por tanto he sufrido ese tipo de situaciones nos estamos refiriendo. También en este mismo marco, seguramente el más común, el más corriente y el que la mayoría de nosotros podría estar en circunstancias de que le ocurra, es aquel que refiere a los accidentes de tránsito. Pero no tienen por qué ser los únicos, es decir, uno puede causar también un accidente que no sea de tránsito, por ejemplo, en otro territorio a otras personas, y por tanto generar una obligación. Es decir, si genero un daño, aunque no sea como consecuencia de estar en un vehículo, pero estoy produciendo un daño, tanto como si estoy paseando por un shopping cuando estoy de vacaciones y resulta que, no sé, cometo la imprudencia, me caigo, se me cae algo y rompo un cristal, evidentemente estoy produciendo un daño. Y hay un elemento extraterritorial ahí, que es que quien produjo el daño, es decir, quien por accidente, por descuido o incluso voluntariamente causó esos daños, pues tendrá que resarcirlos. Y la cuestión que tenemos que definir aquí es cuál es el derecho aplicable para regir estas cuestiones. Como vamos a ver aquí en nuestras fuentes normativas, la tendencia mayoritaria es que en materia de responsabilidad extracontractual y por tanto obligaciones extracontractuales, es que tanto el juez competente como pero sobre todo el derecho aplicable, tenga que ser la ley del lugar en el que se produce el hecho que genera la obligación, es decir, el hecho que genera la obligación. Sin embargo, vamos a encontrar otros puntos de conexión que también pueden ser subsidiariamente válidos en muchos casos, o como vamos a ver en el protocolo de San Luis, incluso no subsidiariamente, sino que como punto de conexión principal en algún caso, dadas ciertas circunstancias puntuales, ¿no? En este marco, lo que sí tenemos que decir entonces es que en materia de responsabilidad extracontractual, lo habitual, y yo diría que lo que suele aplicarse ya en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, que suele recogerse como punto de conexión, el elemento fundamental que determina cuál será el derecho aplicable, suele ser el del lugar en el que se produce el hecho. Esto viene a excluir en principio situaciones como lugar del domicilio de quien genera el hecho, por ejemplo, que causa el daño, o el domicilio de la persona que terminó siendo afectada, la nacionalidad de cualquiera de ellos también, son puntos que se descartan, y el legislador y los legisladores en general tienen una tendencia de reconocer la mayor importancia, la mayor relevancia al elemento lugar en el que se produce el hecho generador, ¿vale? Donde se causan, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta. Si les parece bien, como siempre, les voy a pedir, aunque hoy tenemos poco texto que repasar, pero sí les pido por favor que me ayuden con los textos que podemos leer aquí, por favor. Bueno, profe. Ana. Sí. Dale, Ana. Artículo 30. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1889. Artículo 38. Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden. Bien, aquí no tenemos mucho que decir, solo que
supone una reafirmación de lo que ya estábamos diciendo antes. Se escoge ya desde el Tratado de 1889 el lugar en el que se produce el hecho lícito o ilícito que genera la obligación y a partir de ahí se establece, ese será el derecho aplicable. Siguiente, por favor. Artículo 43. Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar en donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas a que responden. Muy bien. Aquí hay una pequeña innovación en referencia a lo que establecía el Tratado de 1800, o que establece el Tratado de 1889, y que el de 1940 venía o pretendía mejorar esa redacción. El principio sigue siendo el mismo. En primer lugar, se rige por la ley del lugar donde se produce el hecho generado. Pero se visualiza alguna posibilidad de que esa situación, aunque no sea contractual, si existe alguna relación a la cual pueda atribuirle el carácter de accesorio a el hecho generador realmente del daño, entonces también se podrá regir por esa ley, es decir, por la ley que rige aquella primera situación, la situación principal. Y ya entrando al protocolo de San Luis, es un protocolo que rige, como su nombre lo señala, materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito entre los estados parte del Mercosur. Recordarán ustedes que cuando estábamos hablando en la lección tercera sobre las fuentes y hicimos aquella clasificación de fuente interna y fuente convencional, en el ámbito de las fuentes convencionales habíamos hecho una clasificación también y dijimos, esta clasificación es meramente teórica porque realmente estas normas tienen el mismo estatus, por decirlo de alguna forma, el mismo valor que las convenciones internacionales, solo que se dan en el ámbito del Mercosur y por eso los agrupamos ahí. Bueno, pues este protocolo es de aquellos a los que vamos a agrupar en el ámbito del Mercosur, es decir, se corresponden a esas fuentes, ¿sí? Son fuentes convencionales en el ámbito del proceso de integración que conocemos con el nombre de Mercosur o Mercado Común del Sur. Rige, por tanto, para los estados miembros del Mercosur, ¿sí? Y podemos avanzar, primero que nada, analizando el ámbito de aplicación. Ana, por favor. Continúo, profe. Sí, por favor. Artículo 1. El presente protocolo determina el derecho aplicable y la jurisdicción internacionalmente competente. En casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito ocurridos en territorio de un Estado parte, en los que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en otro Estado parte. Muy bien. A ver, lo primero, este protocolo pretende cubrir ambas dimensiones. La primera, la del derecho aplicable, y la segunda, la de la jurisdicción internacionalmente competente. Vamos a ver que va a regular ambas cuestiones. En el artículo 3 va a empezar a aplicarse el derecho aplicable, pero va a ocuparse el derecho aplicable, y en materia de jurisdicción lo va a hacer con el artículo 7. ¿Vale? Ese es el primer punto que tenemos que señalar. Y se refiere a la responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito, ¿sí? La materia es responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. Es decir, no regula otro tipo de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? A diferencia de las disposiciones contenidas en los artículos 38 del Tratado del 89 y 43 del Tratado del 40, que son aplicables a toda cuestión extracontractual, es decir, a toda obligación derivada de un hecho lícito o ilícito que no sea un contrato, ¿sí? Bien, y para terminar de caracterizar el ámbito de aplicación, debe tenerse en cuenta que el hecho generador, es decir, el accidente, tiene que darse en el territorio de uno de los estados parte, y aquí hay otra cláusula de cierre que aunque se dé en esos territorios estados parte, deben participar o resultar afectadas personas domiciliadas en otro estado parte. A ver,
para ponerlo en un supuesto más o menos entendible. Si dos personas, una domiciliada en Paraguay y otra domiciliada en Argentina, durante un viaje en Brasil, por ejemplo, chocan y sufren un accidente de tránsito con independencia en las culpas y ese tipo de cosas, que es lo que se va a dirimir justamente en el juicio correspondiente, lo que dice aquí es que esa situación efectivamente se va a regir o cae dentro del ámbito de aplicación del protocolo de San Luis, ¿sí? Esa cuestión, ese hecho. Luego vamos a ver cómo se resuelve la cuestión del derecho aplicable y de la jurisdicción competente. Pero ese hecho cae dentro del ámbito de aplicación. Un hecho que, por ejemplo, podría no caer dentro de ese ámbito de aplicación sería aquel en el que un boliviano, un peruano domiciliado en Bolivia y en Perú, por ejemplo, vienen a Paraguay y sufren un accidente de tránsito, colisionan uno contra otro, ¿sí? Entonces, ese caso no cabría. Tampoco cabría aunque colisionaran con alguien que sí está domiciliado en un estado parte, como podría ser un paraguayo domiciliado en Paraguay, por ejemplo. Fíjense, dice, cuando los que participen sin discriminar, los que participen, es decir, todos los que participen eso, o resulten afectados como consecuencia de esto, sean personas domiciliadas en otro estado parte, ¿sí? Esto también excluye otra situación, que es aquella que tiene que ver o que tiene todos sus elementos situados en un único ordenamiento jurídico, que sería aquel en que dos personas domiciliadas en el mismo estado sufren un accidente de tránsito. ¿Por qué piensan que esa cuestión queda excluida de este protocolo o tratado? ¿Tiene alguna lógica? Porque se va a aplicar la ley de la que están domiciliadas. Claro, porque si todos los elementos están relacionados a un solo ordenamiento jurídico, evidentemente esa situación es de derecho privado y no es de derecho internacional privado. Es decir, aquí solo se regula la responsabilidad extracontractual en el ámbito del derecho internacional privado. Perfecto, Nadia, ¿vale? Entonces, cuestiones importantes. Este protocolo regula derecho aplicable y jurisdicción competente en materia sola, única y exclusiva de accidentes de tránsito, cuando las personas afectadas en el accidente de tránsito estuviesen domiciliadas en estados parte y cuando el accidente se produce en el territorio de un estado parte. Esa es la caracterización del ámbito de aplicación. Un elemento importante a determinar aquí es el concepto de domicilio, ¿sí? Tengan en cuenta que aquí se utiliza el concepto de domicilio, por lo cual en el artículo 2 vamos a hablar del domicilio, por favor. Sí, podemos seguir. Artículo 2. A los fines del presente protocolo se considerará domicilio subsidiariamente y en el siguiente orden. A. Cuando se traten de personas físicas, la residencia habitual, el centro principal de sus negocios o el lugar donde se encontrare la simple residencia. B. Cuando se tratare de personas jurídicas, la sede principal de la administración, si poseen sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación, el lugar donde cualquiera de estas funcionen. Sí. Bien, la primera pregunta que les quiero hacer respecto de este artículo 2 es si es una norma material o es una norma de conflicto. Material. Es una norma material, sí, porque viene a definir lo que tenemos que entender en el ámbito de aplicación de este protocolo, lo que se debe entender por domicilio, es decir, trae una definición de domicilio. Y si se fijan, esa definición por lo menos no coincide con la definición que en nuestro ordenamiento jurídico se tiene del domicilio. Fíjense que se establece un orden, ¿sí? Fíjense, a los fines del protocolo se considera domicilio subsidiariamente y en el siguiente orden, es decir, empezamos con el número 1 y terminamos en el tercero cuando se trata de personas físicas y empezamos en el 1 y vamos hasta el segundo cuando hablamos de personas jurídicas, pero tiene un orden, ¿sí? Es decir, vamos viendo el primero, si no podemos ver el primero, vamos al segundo. Y se usa como sinónimo, es decir, se caracteriza, el primer punto será el de la residencia habitual. La residencia habitual, es decir,
El domicilio se equipara a la residencia habitual. Y si no puedo establecer cuál es la residencia habitual, voy al centro principal de sus negocios, ¿sí? Y en tercer lugar, el lugar donde se encontrare, es decir, la simple residencia, ¿sí? Es decir, el último caso porque se encuentra ahí, ¿sí? Esto sobre todo con el fin de evitar el que el domicilio se asocie a la definición de domicilio que cada uno de los estados tiene, lo cual evita esas dudas, porque si no, el concepto de domicilio se tendría que delimitar teniendo en cuenta el lugar en el que esa persona efectivamente tiene su domicilio en los términos de la ley de ese lugar, ¿sí? Es decir, si ese lugar donde él se encuentra reconoce que las condiciones y las características de su residencia es tal que se le puede dar el estatus de domicilio. Y los criterios utilizados, sobre todo si consideramos, otra consideración importante que tenemos que hacer es la de cuando se trata de personas jurídicas. ¿En qué caso ustedes creen que podría una persona jurídica ser responsable y estar obligada a resarcir daños en materia de accidente de tránsito, por ejemplo? Y podría ser un automóvil que sea de la empresa y una persona que es empleada ocasionó Claro. el percance. Ese sería el caso, sí, ese sería un caso perfectamente, que se encuadraría perfectamente. Es decir, el propietario es una persona jurídica y por tanto existiría una acción para el resarcimiento de los daños que se produce con esa cosa que es de propiedad de alguien, con independencia de quién causó el daño. La sede principal de la administración es el primero, y en segundo lugar, si posee sucursales, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta, aunque exista un centro, a diferencia de en lo que hace referencia a las personas físicas, en las personas jurídicas, dice, el primer punto es el centro principal de su actividad, de su administración. Pero no es que se descarta ese centro principal de actividad, o es que no lo pudimos encontrar o identificar, sino que si posee sucursales, ¿vale? Es decir, aunque podamos identificar el centro principal de su administración, si posee sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación en lugar de donde cualquiera de estas funcione. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que, por ejemplo, si se produce un daño, se causa un accidente como consecuencia de, por ejemplo, un camión de carga que tenga su sede de administración, por poner en Paraguay, pero durante el transporte causa un daño en Brasil, pero en Brasil tiene una sucursal que también vende su servicio, realiza cualquier tipo de actividad. ¿Qué es lo que permite esto? Permite también que sea utilizado, y vamos a ver ahora para qué puede servir, sobre todo con fines de la demanda. Ese domicilio nos servirá también como criterio para definir el punto de conexión, ¿sí? Y con eso se facilitará en todo caso las acciones. Y ahora nos metemos ya a las dos cuestiones que son las principales en materia de derecho internacional privado. Son primero el derecho aplicable y luego la jurisdicción. Vamos a la cuestión del derecho aplicable, por favor. Artículo 3. La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado parte en cuyo territorio se produjo el accidente. Si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas en otro Estado parte, el mismo se regulará por el derecho interno de este último. Muy bien. Aquí yo creo que el primer párrafo está bastante claro, es decir, la responsabilidad, que es la cuestión que regula este protocolo, se rige en principio por la ley del lugar donde se produjo el hecho, ¿sí? En el territorio en el que se produjo el accidente. Esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual sigue el criterio general para otro tipo de obligaciones extracontractuales también. Hasta ese punto vamos bien. Aquí, en el segundo párrafo, sí se plantea una cuestión muy interesante. Dice que si en el accidente participaron o resultaron afectados únicamente, ¿sí? Esto es lo importante, únicamente, ¿sí? Personas domiciliadas en otro estado parte, el mismo se regulará por el derecho de este último.
Aquí realmente lo que está diciendo es que si, por ejemplo, dos paraguayos durante un viaje por Brasil, dos paraguayos domiciliados en Paraguay, lo más importante ahí es el domicilio, están domiciliados en Paraguay y van y sufren un accidente y resultan, y fíjense aquí en la redacción, dice, si el accidente participaren o resultaren afectados únicamente, y esa es la cuestión clave, únicamente, es decir, no hay otros afectados domiciliados en otros estados o en el mismo estado en el que se produce el accidente, sino que todos son de ese otro único estado. De ser así, el mismo se regulará por el derecho interno de este último. ¿Qué es lo que pretende este protocolo? Que siendo estados parte, y si sufrimos un accidente en Brasil, o sea, dos personas domiciliadas en Paraguay sufren un accidente en Brasil, que la cuestión del derecho aplicable no sea la misma que se establece en el primer párrafo, que es la ley del lugar donde se produjo el accidente, porque les resultaría mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más accesible que dirimieran sus diferencias de conformidad o dirimieran esas responsabilidades con base en el ordenamiento jurídico más próximo a ellos, cuando ese ordenamiento puede ser común. ¿Y cuándo puede ser común? Cuando es el del domicilio de las personas que resultaron afectadas o que participaron de ese evento que produjo el daño y que por tanto genera la responsabilidad de resarcir. Artículo 4, por favor, Ana. La responsabilidad civil por daños sufridos en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito será regida por el derecho interno del Estado parte en el cual se produjo el hecho. Aquí nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, se produce el choque entre las personas, dos automóviles, pero como consecuencia de eso va y entra en un local comercial, o en una casa. Evidentemente, lo que trata de precautelar aquí el protocolo es que el derecho aplicable a la responsabilidad derivada y a las obligaciones derivadas de este hecho respecto del resarcimiento eventual al que tuviera derecho el dueño de esos otros bienes, como podría ser una casa, un local comercial o lo que fuera, entonces se regirán por la ley del lugar donde se produjo el hecho. Y tiene toda lógica porque esos bienes, entendemos, deben de estar seguramente y deben pertenecer seguramente a personas domiciliadas en ese estado. Siguiente artículo, por favor. Les recuerdo que me pueden parar y preguntar si tienen alguna duda en la medida que yo voy avanzando, ¿sí? Siguiente, por favor. Ana. Cualquiera fuere el derecho aplicable a la responsabilidad, serán tenidas en cuenta las reglas de circulación y seguridad en vigor en el lugar y en el momento del accidente. Bien, aquí tenemos que hacer una diferenciación importante. Aquí dice cualquiera fuera el derecho aplicable a la responsabilidad, es decir, ya sea el derecho aplicable resulte ser el del lugar donde se produjo el hecho, o como se establece en el párrafo segundo del artículo 3, la ley del domicilio común de las personas que resultaron afectadas, con independencia de cualquiera de estos, cualquiera sea este derecho, lo que sí va a tener que ser tenido en cuenta, y ahí les voy a preguntar por qué piensan que tiene que ser así, es que se van a tomar en consideración las normas de tránsito del lugar en el que se produjo el hecho. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué piensan que esto tiene alguna lógica? ¿Por qué les parece? Para determinar la culpa. ¿Y cómo podrían determinar la culpa, Nadia? ¿Por qué serviría para determinar culpas? Y para ver quién fue el que infringió las normas de tránsito, Claro. la ley. Sí, correctísimo. Porque evidentemente las normas de tránsito en un determinado lugar pueden perfectamente cambiar las reglas de la responsabilidad porque no cumplí con una normativa de tránsito y por tanto al incumplir la norma y como consecuencia de ese incumplimiento de esa norma se produce el daño, entonces está claro que tiene incidencia en la responsabilidad. Y está claro que no podemos aplicar
aunque, por ejemplo, en el segundo caso, en este caso, en el caso en que dos paraguayos, por ejemplo, sufren un accidente en Brasil, está claro que incluso en estas circunstancias no se puede aplicar las normas de tránsito de Paraguay, porque puede ser que las normas de tránsito de Paraguay al mismo hecho lo esté configurando de una forma diferente a cómo se configura en el lugar en el que se produjo el hecho. Y evidentemente el que violó la norma deberá ser en principio quien responda por los daños causados como consecuencia de haber infringido esa norma. Si se hubiese derivado de una infracción que sería lo corriente, ¿no? Por ejemplo, si, y puede ocurrir perfectamente, alguien de Paraguay en un cruce, pero no sabe identificar porque no conoce las normas de Brasil, cuáles son las reglas de preferencia, por ejemplo, y en estas circunstancias particulares, por las circunstancias particulares del cruce, existen unas reglas de preferencia que uno no conoce y bueno, esto funciona igual que funcionan todas las normas, es decir, se presumen conocidas. Con lo cual, aunque yo no conocía exactamente cuáles eran las reglas de preferencia que regían en un cruce particular en el que no hay semáforos, por ejemplo, lo que tengo que saber es cuáles eran esas reglas y como consecuencia de esas reglas, aunque sea un juez paraguayo y aunque sea la ley paraguaya la que va a dirimir la cuestión, tendrá que tomar en consideración esas normas. O sea, tiene toda lógica, como nos señaló Nadia correctamente. Muy bien. Artículo 6, por favor. El derecho aplicable a la responsabilidad civil conforme a los artículos 3 y 4 determinará especialmente, entre otros aspectos, las condiciones y la extensión de la responsabilidad, las causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad, la existencia y la naturaleza de los daños susceptibles de reparación, las modalidades y extensión de la reparación, la responsabilidad del propietario del vehículo por los actos o hechos de sus dependientes, subordinados o cualquier otro usuario a título legítimo, la prescripción y la caducidad. Muy bien. Si nos encontramos en el primer supuesto del artículo 3 y el derecho aplicable es el del lugar en el que se produjo el hecho, esa ley, la ley, como poníamos el ejemplo, la ley brasilera, por ejemplo, vendrá a determinar todas estas cuestiones, es decir, las condiciones y la extensión de la responsabilidad, las causas de exoneración de esa responsabilidad, incluso la cuestión que tiene que ver con la prescripción y la caducidad, es decir, cuánto tiempo tengo, por ejemplo, para ejercer la acción desde el momento en que se produjo el hecho generador de la responsabilidad. Todas estas cuestiones se rigen por la ley del lugar donde se produjo. Y si estamos en el segundo supuesto, en el que dos personas domiciliadas en un mismo estado parte, pero sufren un accidente en otro estado parte, pueden aplicar el derecho del estado de su domicilio perfectamente. Y será ese ordenamiento jurídico el que vendrá a determinar todas estas cuestiones. Es decir, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad se deriva de ese ordenamiento. Finalmente, vamos al artículo 7, que es el que regula la jurisdicción, por favor, Ana. Para ejercer las acciones comprendidas en este protocolo, serán competentes, a elección del actor, los tribunales del Estado parte, donde se produjo el accidente, del domicilio del demandado y del domicilio del demandante. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos una cuestión muy interesante. Para ejercer las acciones comprendidas en este protocolo serán competentes, y esta es la cuestión importante. A elección del actor, es decir, si estuviésemos en el primer supuesto en el que una persona domiciliada en Paraguay sufre un accidente en el que resulta afectada o participa también una persona domiciliada en Brasil. Ese es nuestro primer supuesto. El derecho aplicable para ese supuesto será el derecho del Brasil, ¿sí? Pero el que se considera dañado, perjudicado, vamos a suponer que es la persona domiciliada en Brasil, esa persona tendrá a su elección, como lo ponemos aquí, tendrá a su elección la posibilidad de recurrir a los tribunales.
del lugar donde se produjo el accidente, el primer lugar, donde se produjo el accidente, puede optar también por el domicilio del demandado y también puede optar por su domicilio si ese domicilio no coincidiera, por ejemplo, con donde se produjo el accidente. Porque se podría dar perfectamente la siguiente situación. Un uruguayo domiciliado en Uruguay tiene un accidente con un paraguayo domiciliado en Paraguay, pero lo tienen en Brasil. Entonces, el uruguayo tendrá a su sola elección la posibilidad de demandar ante los tribunales de Brasil, que es donde se produjo el accidente, los tribunales de Paraguay, que es donde tiene su domicilio la persona que él considera debe resarcirle esos daños, y o también puede hacerlo en su propio domicilio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta aquí las cuestiones prácticas seguramente, o sea, ustedes lo tendrán que tener en cuenta en el ámbito del ejercicio de la profesión como unas cuestiones prácticas. Por ejemplo, yo entiendo que lo normal sería tratar de entablar la demanda en aquel estado en el que podría ser más rápidamente efectivo, en todo caso, la indemnización. Por ejemplo, aunque seguramente me pudiera resultar más oneroso, puede ser más interesante demandar en el lugar del domicilio del demandado o a quien considero que debe resarcirme el daño. ¿Por qué? Porque inmediatamente podría realizar la ejecución. No obstante, puedo también hacer la demanda en el lugar de mi domicilio porque me resulta mucho más cómodo y luego solo hacer el proceso de ejecución en el otro estado. Ahora sí, estamos ahí, tenemos que evaluar todas las cuestiones de medidas cautelares, etcétera, como para asegurar el resultado del litigio, por ejemplo, también, ¿vale? Pero son circunstancias de hecho que se pueden evaluar. Lo cierto y lo concreto es que, de conformidad con el protocolo, el actor tiene... El actor... ¿Qué pasó? Francisco. Pero sin querer se me prendió mi micrófono, profe. Ya, Está bloqueando mi celular. ¿Y qué pasó con eso del actor? No. Estaba hablando nomás acá, profe. ¿Qué te dije, dale? Finalmente... Estaba repitiendo. Yo repito a veces lo que dice el profesor para aprender. Vale, Francisco. Está bien. Mi método. Es tu método, está bien. Les decía, finalmente es el actor, el demandante, quien tendrá a su sola elección la posibilidad de definir estas cuestiones, ¿vale? El último artículo, que si no hay preguntas sobre el protocolo de San Luis, o si hay Profe, alguna... yo tengo una pregunta. Sí, Nadia, por favor. No sé si ya se explicó o se me pasó nomás. En el caso de que un paraguayo domiciliado en Paraguay vaya y cause un accidente a un uruguayo domiciliado en Uruguay, pero en Uruguay se aplica también esto, protocolo. Sí, porque Uruguay es parte del Mercosur. Sí. Ya. O sea, no importa que haya sido en el domicilio, o sea, en el país del domicilio. De una de las partes. No importa. Ya. No importa. De hecho, por eso les decía que en muchos casos puede que el domicilio donde se produjo el accidente, perdón, el lugar donde se produjo el accidente coincida con el domicilio del demandado o con el domicilio del demandante. ¿Sí? Sí. Pero ya. Puede darse la posibilidad también de que no. O sea, si el accidente se produce en Brasil y el paraguayo domiciliado en Paraguay es quien quiere demandar al brasileño domiciliado en Brasil, lógicamente, y el accidente se produjo en Brasil, el lugar donde se produjo el accidente coincide con el lugar del domicilio del demandado. ¿Sí? Sí, profe, entiendo perfectamente. Gracias. No, por nada. Bien, ¿alguna pregunta más? Ninguna, profe. Ninguna. Bien, una cosa importante. Creo que perdí un rato por un segundo la conexión, ¿no? Sí, profe. Profe, pero ahora ya volviste. Volví. Los últimos 10 segundos, profe. Vale. Bueno, no, les decía nada más que una cuestión que tenemos que tener. Y parece que me quiero ir otra vez, ¿eh? Debe ser algún problema con mi conexión. Ahí... No, definitivamente hoy la computadora tiene algo. Habrá que revisarla. Para mí que es la conexión, profe, porque yo también estaba teniendo problemas anteriormente. ¿Sí? Ya, puede ser. Yo tengo tío. Sí, puede ser.
Pero fíjate, ahora, si te fijas en lo que estoy proyectando, se está colgando. Bueno, dudas o preguntas, y si no, si nos da tiempo y si recupero esta página, voy a tratar de recuperar con los casos, y los que quieran quedarse y los que crean que no es necesario, también se pueden retirar, y en los últimos 5 o un poquito más, si ustedes creen oportuno, por mi parte no hay problema, podemos revisar lo que nos habían pedido María Belén, creo, que era revisar el cuestionario, ¿no? O sea, que lo que me digan ustedes está bien. A mí me gusta la idea, profesor, de Sí, profe. revisar el cuestionario porque yo quiero saber en qué me equivoqué. Vale, perfecto. Vamos con la primera pregunta, pero insisto, el que se quiera retirar sin ningún problema, siéntanse absolutamente libre, ¿vale? Avanzamos, voy a tratar de agrandar un poquito para ver si... ¿Ustedes lo ven bien? Sí, Se ve profe. bien, profe. Vale, perfecto. Bien. De conformidad con las... Bueno, pero estas son preguntas... pero no tienen el... claro, no copiaron esto, ¿verdad? A ver, de conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana del Conflicto de Leyes en materia de cheques, ¿vale? Todas las obligaciones resultantes de un cheque se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. Esa es la respuesta correcta, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? Por mi parte no, profe. ¿No? Bien. No, en la parte de los buques es lo que está mi respuesta. Los dos casos de los buques, pero los dos casos de los buques son relativamente sencillos, ¿no? Porque creo que había Y en la autonomía de la voluntad. Vale. Bueno, vamos a llegar ahí, Francisco. Por no perder alguna pregunta que a lo mejor a algún otro compañero le interesa, es este. El sistema de derecho internacional privado paraguayo, la forma de los actos del Código Civil paraguayo, eso es muy importante, porque si fuese el Tratado de Montevideo del 89, por ejemplo, la cuestión sería diferente. Se rige por la ley del lugar de celebración. Creo que esta era muy fácil, ¿no? Siguiente, este es el primero de autonomía de la voluntad. Dice, el principio de autonomía de la voluntad en su vertiente conflictual faculta a las partes en un contrato internacional a... ¿Qué respondiste, Francisco, aquí? No me acuerdo, profesor, de la opción ahora mismo. Elegir la ley que rige el contrato tendría que ser la respuesta correcta, ¿vale? Porque autonomía... ley que rige el contrato. La ley que rige el contrato. Sí. ¿La norma o la ley? Sí. Esa es la correcta. Sí. Y este caso que ya vimos, el del contrato de alquiler, creo que está claro, ¿sí? Podemos pasar al siguiente. De conformidad con los términos del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889, en materia de letras de cambio. Perdón. En materia de letras de cambio, el aval se rige por la ley aplicable a la obligación garantizada, ¿sí? Es decir, a la principal, ¿no? Ustedes estarán haciendo el checklist de si está bien o no, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Cuáles las otras opciones de ese? Perdón, ahí voy a las otras opciones. Las otras opciones son: se rige por el derecho del lugar del domicilio del deudor, se rige por el derecho del lugar del domicilio del avalista, se rige por el derecho del lugar de celebración del acto, y se rigen por la ley que tenga los vínculos más estrechos con el acto, debía ser de referencia, ¿no? Tengan en cuenta que el aval es una garantía accesoria a una obligación principal. Sí, una garantía. Una obligación accesoria a una obligación principal. Y que sí, en este sentido, a la principal. De conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas, la forma del giro, el endoso, ya me perdí. De conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas y la forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de una letra de cambio, se rigen
por la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Recuerden que les decíamos en materia de letra de cambio que en la gran mayoría de los puntos de conexión se tiene que ver el lugar donde se celebra el acto, y no solo a las cuestiones de forma, sino también a las cuestiones de fondo, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de la forma que se rige claramente por la ley donde el acto se celebra o se realiza. De conformidad con lo dispuesto en el protocolo adicional del Tratado de Montevideo del 89, la jurisdicción, aquí no sale todo, pero es la jurisdicción y la ley aplicable según los tratados no puede ser modificada por la voluntad de las partes, salvo en la medida que lo autorice la misma ley. Eso lo habíamos dado justo en una clase anterior al examen, creo, ¿no? O dos clases anteriores al examen. Siguiente. De conformidad con lo establecido en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, los contratos que versen sobre prestación de servicios cuando su eficacia se relacione con el lugar en especial se regirán por, ¿qué pusieron? ¿Qué opción hay, profe? La ley del lugar donde haya de producirse los efectos del contrato, el derecho del lugar del domicilio del deudor, el derecho del lugar del domicilio del acreedor, el derecho del lugar de celebración del contrato, el derecho que tenga los vínculos más estrechos con el contrato. El derecho que tenga los vínculos más estrechos con el contrato es, marcamos, o sea, yo marqué. Yo también creo que marqué. Esta es la respuesta correcta. La de los vínculos más estrechos, profe. No, la ley donde haya de producirse los efectos del contrato. Mamá, ya pillé. Ya No, pero hay dos preguntas que son similares, entonces capaz que en el otro, para mí que había uno que estaba ¿Sí? así también. Pasamos al siguiente. La autonomía de la voluntad material consiste en la posibilidad de que disponen los contratantes de, y las opciones son, establecer pactos o cláusulas del contrato que regulan aspectos concretos de la dinámica contractual, B, de establecer la ley que regirá el fondo del contrato, C, de establecer cuáles normas imperativas pueden ser dejadas de lado, 4, de establecer la ley que regulará sus respectivas capacidades para suscribir el contrato, y por último, de establecer cuáles normas internacionalmente imperativas podrán ser desplazadas por la voluntad de las partes. El primero. El primero. La opción A, profe, para mi gusto fue. Muy bien, muy bien. Ah. Sí, muy bien. Siguiente, de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable y si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por... Esto es lo que María Belén creo que me dijo que no tenía en cuenta, ¿verdad? Ese es el primero, doctor. Ese es el primero, el derecho El con primero. el cual tenga Sí. los vínculos más estrechos. Sí, señor. Ahí está. ¿Sí? Y siguiente, es de conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letra de cambio, pagaré, facturas. La capacidad, esto es la capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar. ¿Cómo? La ley del lugar, profe. Donde la obligación ha sido contraída. Donde la obligación No. ha sido contraída. Sí, señor. ¿Quién me respondió, Juana? Sí, doctor. Muy bien. Siguiente. De conformidad con lo establecido en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, los cargamentos de los buques en aguas no jurisdiccionales. Esto, creo que Francisco quería hablar sobre esto, ¿verdad? Esto se refiere a los cargamentos, ¿sí? Los cargamentos. El siguiente creo que era sobre los buques en sí, ¿vale? Esto es los cargamentos de los buques. En aguas no jurisdiccionales se reputan situados En el lugar de destino definitivo de las mercaderías. en el lugar del destino definitivo de las mercaderías. Muy bien, Juan. Bien, Juana. El cambio de situación de los bienes muebles según el Código Civil No afecta a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar. Correcto. Nadie. Muy bien.
Siguiente, de conformidad con los términos del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen. Por la ley del lugar donde ya existían al tiempo de su celebración. Muy bien. Juana otra vez, muy bien. De conformidad con lo establecido en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materias de letras de cambio, pagaré, facturas, la forma del giro, del endoso, del aval, la intervención, la aceptación o protesto de una letra de cambio se rige por Ley del lugar sobre dichos actos realizados, puede ser, profe. Algo así era. Ahí está. Sí, correcto. Es el primero. Según el artículo 32 de la convención. Ahí está. Por ahí era. Sí, por ahí más o menos. Muy bien, Francisco. De conformidad con lo establecido en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, los buques, que era el siguiente que planteaba Francisco, en aguas no jurisdiccionales, pero estos son los buques, no las mercaderías, sino los buques, se reputan situados en el lugar de su matrícula. Muy bien, en el lugar de su matrícula, nadie. Muy bien. Esa era la duda que tenías, ¿verdad, Francisco? Sí. Esa era, profe. Sí. Todo tranquilo. De conformidad con lo establecido en el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo del 89, en materia de letras de cambio, los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario, esto es, entre endosante y cesionario, estoy endosando y le paso a quien a partir de ese momento tendrá el documento. ¿Se rigen por? El primero, por la ley del lugar en la que la letra ha sido negociada o endosada. Muy bien, correctísimo. Muy bien. El contrato celebrado en Londres, este ya vimos, ¿vale? De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 45/91, que establece el divorcio vincular, será competente el juez de primera instancia en lo civil y comercial de... El último domicilio conyugal o del demandante a elección del actor. Muy bien. Correctísimo. Y por último, de conformidad con lo estipulado en el Código de Organización Judicial, cuando se ejercen acciones reales sobre muebles, será competente. Artículo 15, creo. ¿Y cuál es la solución? No recuerdo. Sí. ¿Y cuál sería, Francisco? No me acuerdo, profesor, cómo es del juez es a través del artículo 16. 16, artículo donde 15, los muebles se hallen o del domicilio demandado era elección. Ahí dice dominio nomás, pero domicilio tendría que ser. Sí. Sí, muy bien. Ahí, gracias, Jaime. Vamos a corregir para años siguientes, ¿verdad? O para cambiar esto. Muy bien. Está bien. Yo creo que hay una buena media de los exámenes y muy buena participación. Yo entiendo que todos recibieron sus devoluciones, ¿no? O sea, todos ya tienen sus puntajes. Sí, el puntaje sí, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. Una consulta, profe. Sí, Francisco. ¿Cómo usted va a evaluar la bonificación? ¿A través de la escala o otro medio? En la bonificación yo les debo unas tareas que estamos haciendo clase por clase, no sé si recordás, Francisco. ¿El Kahoot? Vamos a tratar de seguir haciendo y tenemos que ganar tiempo porque ya nos queda poco tiempo ahora para ir acumulando. Hay gente que ya tiene acumulado, o sea, hay alumnos, yo creo que vos también, Francisco. Sí, profe. Sí. Sí. Ya me Porque recuerdo. quedan ya pocas clases, profe, y tipo para que todos podamos tener un poco alta la bonificación. Estamos también. en ello. No se preocupen, de todas formas, otra opción que puedo hacer, pues de hecho si se fijan está pensado para eso también, en el aula, ¿sí? Aquí, no sé si ustedes visualizan, hay un apartado de bonificación, pero que no tiene tareas. Con lo cual, en última instancia, voy a poner ahí una tarea para bonificar también, ¿sí? No se preocupen. Profe, ¿y Sí. hasta cuándo vamos a tener clases? Y ¿Contigo? no recuerdo hasta cuándo. No, tengo aquí a mano el calendario, un segundo. Creo que hasta junio, ¿no? Y junio prácticamente, doctor, es a partir de la otra semana. Hasta el 18 finaliza el periodo lectivo. El 18 de junio. O sea, tenemos 2 semanas más por ahí, ¿no?
Pero Sí, ya falta profe. poco para terminar el programa, ¿verdad? ¿O no? Y estamos en Faltan la como lección. 4 lecciones, Sí, si mal no así- recuerdo, doctor. sí, estamos Y en el la martes lección. 15 por ahí sería la última clase, doctor, entonces. Hoy desarrollamos la Martes 15. lección 17, nos 17, queda la 18, la 19 y la 20. Y más la 15, que es la de 16, la 16, perdón. 4 lecciones. ¿No? claro. ¿Vale? La lección que es más larga y que seguramente vamos a dedicarle un par de sesiones es la 20. Arbitraje. No, es la ley de derecho procesal. ¿Sí? Ah, el Perdón, es proceso. la lección de derecho procesal. Entiendo, doctor. Sí, sí, sí. Bien, traten de hacer la tarea, completar todos y tener listo para poder sumar los puntos antes del lunes, ¿sí? Sí, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. Entiendo que no hay más preguntas, así que nos veremos, si Dios quiere, en el próximo Próximo lunes. lunes. Cuídense mucho, Hasta luego, profesor. que descansen. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor, hasta luego. Excelente luego. semana, profe. Nos vemos, ¿eh? Chao, Muchas chao. gracias. Hasta luego. A Hasta luego. cuidarse. Hasta luego. Una pregunta que les hago a los que se quedan, perdón, ¿tuvieron la oportunidad de ver los videos? ¿Accedieron bien? ¿No tuvieron problemas? Sí, genial estuvo, profe. Sí, Vale. O profe. sea, está muy purete porque puedes acceder cuando querés y ver otra vez. Vale, perfecto, perfecto. Está bien. Muchas gracias. Voy a tratar Gracias. de subir con más tiempo, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Francisco. Cuídense.